muy buena y muy buen rollo, vamos a hacer una poda y trasplante a un Hibiscus pacificus. Bueno, aquí tengo una planta de Hibiscus en maceta, ya veis el aspecto que tiene. Aún tiene una flor que abrirá, bueno, no sabemos si abrirá porque este tiempo está muy fresco. Estamos en pleno invierno, a principios de año. La planta en esta época está bastante parada, ¿vale? Así que es buena época para hacerle un recorte o poda o incluso trasplante, ¿vale? En este caso, pues ya vemos que está bastante sufrida. También vemos que está a falta de tierra, así que por lo tanto vamos a aprovechar la poda, que le vamos a dar una buena poda, ya de paso de renovación, también de formación, ¿vale? Para que vaya formándose unas ramas como nosotros vayamos queriendo. Y bueno, vamos a ver el proceso. Bueno, vamos a poner la planta aquí para trabajar con ella, que es más cómodo. Y bueno, me he fijado también, y fijaos, en pleno invierno con el frío que hace, y el pulgón sigue aguantando ahí un poquito. Fijaos el pulgón como aguanta los fríos, aunque también es cierto que aquí en el lugar donde me encuentro yo es bastante caluroso, ¿vale? Los fríos no son tan fríos, hay heladas pero no son, digamos, tan perjudiciales. Pero fijaos cómo aguanta aquí el poquito pulgón, aunque ya se le va a acabar el rollo porque le voy a pegar una poda a la planta que, vamos, el pulgón va a ir a donde yo sé. Lo ideal y más natural sería cortar la rama y directamente pisarla bien pisada, las zonas que más se encuentran los pulgones, ¿vale? Y después de pisar y aplastar bien los pulgones, tirar la rama. De esta manera evitaríamos que los pulgones, pues digamos, se trasladasen a otras plantas, ¿vale? Bien, empecemos con la poda. Y bueno, la poda que le voy a dar va a ser bastante fuertecita, ya que va a ser incluso un trasplante. Como estamos viendo, le falta bastante tierra. Y bueno, la poda que le podemos dar a los hibiscus, igual que a muchísimas plantas tipo como estas, pues puede ser diferente. Podemos darle un toquecito, un cortecito aquí a las puntas simplemente para, digamos, un mantenimiento, ¿no? Mantener y que vuelva a crearse unas nuevas ramificaciones en todo ese tramo nuevo que le hemos dejado, ¿vale? Eso sería básicamente un toquecito, un recorte. Luego le podemos dar una poda un poco más baja, ¿vale? A media altura, digamos, de la altura que estamos viendo que tiene. Más o menos esto es para que os hagáis una pequeña gran idea, depende de lo que es el arbusto o el hibiscus que vosotros vayáis a podar o el aspecto que queramos que tenga, ¿vale? Es que todo esto es un mundo. Si queremos que se mantenga a una altura, pues ya digo, un toquecito por las puntas y de vez en cuando 2 o 3 veces al año conforme vayamos viendo, ¿vale? Si queremos una poda de renovación como la que yo voy a hacer, la podemos hacer en este caso en el hibiscus, igual que en muchísimas plantas, arbustos. Podemos hacerla anualmente, en la época de invierno sobre todo. También os aconsejo que siempre que vayamos a hacer una poda en una planta o un árbol o lo que sea, siempre, si no conocemos mucho sobre ese tema o sobre el tema de la poda en esa planta, siempre nos informemos bien antes de hacerlo, ya que podemos llegar a perjudicar a la planta, ya que hay algunas plantas que son muy fáciles, las puedes podar por donde las podes, que agarran y cogen y renuevan ramas y crecen súper bien. Y luego, sin embargo, hay otras que, como te pase un poquito más de la cuenta, la has cagado y esa planta se muere, ¿vale? Bien, vamos a pegarle un recortecito nada más que a las puntas para que veáis cómo sería el ejemplo del recorte de mantenimiento. Bien, fijaos cómo ha quedado el corte, más o menos alineado, y solamente las puntas para dejarlas todas a la misma altura. Hay que tener en cuenta el tema de las yemas, siempre, en muchísimos aspectos en la jardinería hay que tener en cuenta las yemas. Las yemas me refiero, como siempre digo, a estas partes más gruesas que salen en los mismos tallos, ¿vale? En la misma rama. Aquí vemos que salen hojas nuevas, pues todo esto son yemas. Todo esto hay que respetarlo. Y siempre la poda que hagamos no dejar menos de 2 o 3 yemas. También si vemos, como en este caso, alguna rama seca como esta, pues la cortamos directamente por la base. Bien, en el caso de querer dar un despunte como este, así sería suficiente. Ahora, en el caso de que queramos darle una poda más radical, digamos, más baja, pero nos encontremos en épocas todavía de helada, en pleno invierno, pues que puede sufrir la planta, se pueden quemar, digamos, las puntas nuevas y en definitiva puede sufrir mucho la planta, tanto como perderse, ¿vale? Como para morirse.
Y bueno, si tenemos alguna duda de que estamos en época de tanto frío, de tanta helada, pues en vez de darle un corte más bajo, le damos un corte entre media del que estamos viendo ahora mismo. Ni por aquí, ni dejándolo así, simplemente a la altura media, tal y como vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Repito, siempre vamos mirando las yemas. Aquí vemos una yema con una punta afuera, por lo tanto cortamos por encima, siempre intentando que el corte sea un poquito, digamos, vertical, ¿vale? Bien, ya tendríamos medio hecha la poda que queremos hacer, un poquito fuerte, pero débil para que no sufra mucho en las heladas, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, pero falta una de las cosas muy importantes que debemos tener en cuenta a la hora de hacer las podas, porque las podas sirven para muchas cosas. Aquí vemos que tenemos ramas muy cruzadas, ¿vale? Aquí podemos observar que están cruzadas, así que vamos a intentar airear y despejar esa rama un poco y darle un poquito de forma, ¿vale? También vemos aquí una rama que es finita pero larga y está muy tumbada. Esto está aquí un poco feo, ¿no? Digamos, vosotros cómo lo veis. Yo diría que lo suyo sería cortarle por aquí, dejándole esa o esas dos yemas. Por debajo tiene unas dos más, pero podemos dejarle esas dos que ya han salido las puntas. Vemos las dos puntitas de la hoja. Le cortamos por aquí. Esto es lo ideal para que esas puntas nuevas crezcan sanamente y con la dirección que debe de llevar. No hay doblar, tumbar. No sé cómo lo veis vosotros, pero vaya, yo lo veo más bonito, que vaya cogiendo una buena forma y su crecimiento original. Repito, lo seco, cortado. Bueno, vamos a intentar aclarar esta rama, vamos a intentar quitar un poco las cruzadas y dejándole una buena estética. Está claro que vamos a intentar quitar las ramas que sean más nuevas, o bueno, como queramos. Si las viejas están perjudicadas, rajadas o rotas o un poquillo estropeadas, pues renovamos, quitamos la vieja, que en este caso sería esta. Esta es más vieja que esta, ¿vale? Vemos la diferencia, que este color es un poquito más oscuro, más intenso. También la corteza se ve que es un poquito más, no sé cómo deciros, más dura. Bueno, vosotros veis ya claramente, observándolo, que se ve la diferencia. Esta aquí es más nueva que esta, por lo tanto, si esta estuviese dañada o estuviese rota o rajada o un poquito perjudicada o no nos gustase directamente la dirección que cogiese, pues podríamos coger y cortarla y reemplazarla dejando esta. Pero en mi caso esta rama es bastante sana, por lo tanto voy a cortar esta que está aquí un poco por medio. Aquí vemos cómo quedaría y esta rama la eliminamos. Ya vemos que queda más claro el tema. Aquí vemos ya que hay un poquito más de aireación entre rama y rama, así que vamos a intentar ir respetando eso. Aquí vemos una que está directamente seca, así que la eliminamos. Bueno, ya tenemos esta poda medio hecha también, y un detallito que la verdad es que me gustaría comentaros, y es que por ejemplo aquí vemos la punta esta que ramifica una por aquí, ramifica otra por aquí, otra por aquí, y esta que era más antigua por aquí, ¿vale? También otra pequeñita aquí. Bien, pues también podemos coger y hacer un poquito más de aclarado en la parte de las puntas, ¿vale? Aquí tenemos un nudo ya antiguo, podemos eliminar ese nudo y dejar que vaya creándose unos nuevos, ¿vale? Podemos dejarlo así, tal cual está, o podemos hacer eso que he comentado. Voy a cortarla para que veáis un ejemplo. Yo aún la voy a cortar bastante más ahora después, pero esto es simplemente para que veáis cómo podemos ir dejando nuestro hibiscus o plantas similares, ¿vale? Ahí vemos, ya eliminaríamos esa parte más antigua y dejaríamos que una nueva empiece a brotar. Esto sería también otra manera de ir aclarando, digamos, aireando nuestras plantas o renovando puntas, en este caso en el hibiscus. Aquí vemos otro ejemplo muy claro. Lo primero, que tiene aquí un trozo viejo que debemos eliminar, y lo segundo, que en nuestra decisión está si dejarlo así o eliminarle parte antigua. Aquí vemos un ejemplo similar al de antes, ¿vale? Le meteríamos el cortecito por aquí, ¿vale? Perfecto.
Bien, aquí vemos otro claro ejemplo del cruce de ramas. En nuestras manos está dejarlo así si queremos, no estaría mal. O eliminar una de ellas. Yo en este caso eliminaría la de abajo, ya que la de arriba, digamos, va mejor con la estética del resto de las ramas, ¿vale? Así que voy a eliminarla. Si vosotros queréis dejarla, en vuestro caso la dejáis. Bien, vamos viendo que la estética del hibiscus va quedando mucho más clara, quedando las ramas más principales, más gruesas, más antiguas. Todas están bastante sanas. Y bueno, de esto no os preocupéis, que esto aguanta helada. Este tipo de poda, así tal y cual la veis, aguanta bastante bien las heladas. Así que es bastante básica, bastante buena para hacerla todos los años en invierno. Bien, ya hemos visto cómo ha quedado esta poda. Ahora le vamos a pegar una poda un poco más radical, un poquito más fuerte, que tampoco le vaya a perjudicar, ¿vale? Hay que tener varias cosas en cuenta, como he dicho antes. Las yemas, hay que tener muy en cuenta las yemas. Y bueno, vamos a ello. Bien, la poda que voy a hacer ahora hay que tener en cuenta algunos factores, tal como el frío o la helada. Si son lugares donde estamos en pleno invierno y hay mucha helada o frío, pues mejor dejamos esta poda, que es una cosa intermedia y no va a sufrir tanto la planta. En caso de trasplante, pues incluso así mismo, tal y como está ahora mismo, se puede llegar a trasplantar, ¿vale? Pero si son lugares como en mi caso, que son lugares más cálidos, que el invierno no es tan frío, no hay tanta helada, podemos pegarle la poda anual, digamos, por donde se le había pegado ahora mismo, ¿vale? Por donde le voy a hacer ahora. Yo lo que hago es que un año le pego una poda, como la estáis viendo ahora mismo, un poquito más alta, así tal cual, y al siguiente año le pego una poda un poco más baja. Lo que pasa es que este año también quiero aprovechar que voy a trasplantarla. Bueno, a trasplantarla no, voy a, digamos, a sacarla de su maceta y a replantarla, más bien. Así que bueno, consiste en pegarle un corte entre medias del que tenemos ahora mismo, ¿vale? Siempre respetando las yemas. En el caso de esta poda, pues también podemos eliminarle ramas que pues no nos lleguen a interesar y dejarle 2 o 3 deditos de la que sí nos interese. Aquí vemos el caso clarísimo de una yema, de una parte que puede surgir una ramificación, por lo tanto, por aquí. Y ya tenemos aquí la poda de renovación hecha, ¿vale? Una poda bastante baja. Todavía le podemos dar algún toquecito más bajo, pero yo no me quiero arriesgar, yo lo quiero dejar así porque ya así es suficiente, ya os digo. Y bueno, de esta manera pues el trasplante, si pierde algunas raíces secundarias, pues no sufriría tanto, ya que la ramificación tiene que crearla casi por completo de nuevo, ¿vale? Insisto en que los cortes procuremos hacerlo un poquito en vertical. Así que bueno, vamos a trasplantarla, le quitamos todas las hierbecillas que le hayan salido y la sacamos con mucho cuidado y delicadeza del tiesto. Lo primero, como siempre digo, en las macetas le añadimos el drenaje. En mi caso voy a utilizar Arlita, como otras veces. Bien, una vez el drenaje hecho, le añadimos la nueva tierra, un poquito, un par de dedos o 3. Bien, más o menos así sería bastante. La tierra que voy a utilizar es tierra, es sustrato universal, sustrato, digamos, vegetal, orgánico. Es bastante bueno, este es comprado. Así que después de poner 3 o 4 dedos de tierra nueva en el fondo, vamos a poner el cepellón del hibiscus, ¿vale? Repito, con mucho cuidado. Vale. Vemos que se queda más o menos a la altura que debe de quedarse, ¿vale? Porque esto seguiríamos recubriendo la tierra que falta lateralmente y el poquito de la superficie, ¿vale? Y quedaría por esta altura. Yo creo que está bastante bien. Entonces vamos a continuar añadiéndole tierra. Al añadirle la tierra en el lateral, por el filito, le remetemos así bien con los dedos o con un palo, como más queramos, que cuele bien, que quede más o menos bien compactada. Bien, ya tenemos la tierra añadida, compactamos bien, ya digo, para que no queden muchas burbujas de aire y también que al regar pues no baje mucho el nivel de la tierra. A continuación regaríamos bien y ya estaría nuestra poda y trasplante del hibiscus hecho, ¿vale?
Ya he visto cómo queda, es una poda bastante fuerte, así que hay que tener en cuenta los detalles que he dicho del frío y la helada. Ya os digo, en realidad se puede podar, depende del clima que nos encontremos, desde a partir de finales de septiembre, principios de octubre, hasta finales de febrero, mediados de marzo, ¿vale? Pero hay que tener muy en cuenta el tema que he dicho antes, del frío y la helada. Si nos encontramos en pleno invierno, que estamos en un sitio que los inviernos son muy helados, muy fríos, pues no haremos este tipo de poda, ¿vale? Ya que esto le puede llegar a perjudicar. Haríamos una poda pues como la que hemos visto, primera o segunda, un poco más medianera. Si estamos en climas que el frío no es tan helado, no es tan frío, que estamos en un clima, digamos, más apegado a la costa y los fríos son más soportables, pues sí podemos llegar a hacer este tipo de poda anual. Si no queremos arriesgarnos, le damos una altura mediana, más o menos, o un despunte. Eso ya depende del gusto que queramos, insisto. Y si vamos a trasplantarla, como es también en este caso, podemos hacerle este tipo de poda tan fuerte, ya que seguramente manipularemos y romperemos algunas de sus raíces secundarias. Entonces la planta, entre más tallo tenga, más le va a empezar a costar recuperarse el enraizado, ¿vale? Esto básicamente, digamos, mi pan de cada día. Lo que pasa es que pues, no tengo oportunidad de poder enseñároslo con setos grandes o con plantas grandes de jardín, etcétera, etcétera, porque son sitios privados y no puedes estar tampoco grabando cualquier cosa, ni cualquier zona, ni cualquier lugar, ni cualquier etcétera, etcétera, ¿vale? Hay que respetar muy bien el tema ese. Y bueno, hago más bien los vídeos pues con las cosas que son mías propias, que tengo más bien en casa, algunas veces hago alguna de por ahí, pero bueno, procuro restringir un poco eso y hacerlas más bien de las propias, como en este caso del hibiscus y cuantas otras hago algún que otro vídeo. Y bueno, ya veis, esto es simplemente para compartir con vosotros cómo lo hago yo. Y no tiene más historia, esto es así de simple. Muchas veces es más la teoría o las teorías que te plantean los especialistas, los técnicos, ¿vale? Yo prefiero pues hablarlo así, ¿vale? Para que nos entendamos un poco todo, a hablarlo teóricamente con palabras específicas, que yo creo que lo único que hacen a veces es crear dudas y crear incertidumbre y bueno, y a veces no nos llegamos a enterar bien de las cosas, así que espero que básicamente os sirva de algo en realidad todas estas cosillas que voy explicando en los vídeos. Ya digo, esto es más bien un canal pues que muestro pues lo que a mí me gusta, ¿no? Lo que a mí me entretiene, digamos, mis gustos, si me entretiene el cuidar una planta, pues lo comparto con vosotros. Si me entretiene, en fin, esto es un ocio, es simplemente entretenimiento de tiempos libres. Ya sé que hay gente que sabe bastante sobre los temas que hablo en muchos de los vídeos, pero hay gente que no, y a lo mejor gente que ni sabe ni tiene ni idea. Entonces, siempre y cuando haya alguien que le pueda interesar o pueda adquirir esa pequeña información que le damos, no yo, sino cualquier otra persona que hable de cualquier cosa, ¿vale? Pues siempre está bien, la verdad, aprendemos y lo importante es que aprendemos juntos. Ya sea una planta, sea algún experimento, etcétera, etcétera. La cuestión es entretener y si podemos pellizcar y aprender algo, pues, oye, mejor. Bueno, espero que os haya podido servir de información o de algo. Si tenéis alguna duda, como siempre, me la dejáis en comentarios debajo del vídeo. Si queréis suscribiros, bienvenidos. Por mi parte, encantado. Un gran saludo, muchísima paz, muy buen rollo y hasta la próxima.